familia Rey de Reyes. Para mí es un gusto estar con ustedes en esta noche de martes 8 de marzo. ¿Qué tal están? Vamos a dar tiempo para que se vayan conectando algunas personas y así podamos ir conversando el día de hoy. Bienvenidos, buenas noches, ¿cómo están? Recuérdense colocar en sus comentarios si nos están viendo de otro lugar, si ustedes tienen por ahí un comentario durante todo el tiempo que estemos conectados, por favor escríbanlo, vamos a tratar de leerlos y de poder conversar juntos. El día de hoy le vamos a dar continuidad al tema del Espíritu Santo, así que sean todos bienvenidos. Estamos muy contentos de estar reunidos hoy por acá. Así que bienvenidos. ¿Qué tal están? Buenas noches. Voy a dar un minutito para que se conecten. Vamos a ver que estén todos y por ahí coloquen sus saludos, así los podemos ver. Por favor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno. Yo lo voy a colocar por acá para poder tener lectura de sus comentarios. Pastora Mori, ¿qué tal? Bendiciones, saludos a todos. Muy bien, vamos a dar inicio, bienvenidos todos. Hoy vamos a hablar sobre el Espíritu Santo y quiero iniciar haciéndote una pregunta muy importante. Quiero que te preguntes, ¿tengo una vida en el Espíritu? Piensa y medita, sí, no, probablemente. ¿Cómo podemos saber que tenemos una vida en el Espíritu? A ver, ¿tengo una vida en el Espíritu o tengo una vida emocionalista? ¿Tengo una vida de religiosidad? ¿Tengo una vida que se guía únicamente por una expresión emocional de mi fe? Manifiesto mi fe, pero únicamente de manera emocional y del momento. Entonces, hagámonos esas preguntas, pensemos un poco acerca de eso, porque hoy vamos a estar hablando sobre si tenemos una vida en el Espíritu y cómo podemos descubrir que la tenemos. Vamos a hablar sobre el Espíritu Santo y el Padre tiene hoy una palabra muy importante para cada uno de nosotros. Hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo y yo me encontré en la palabra con que al Espíritu Santo se le da diferentes nombres o diferentes títulos. Encontramos que es el Consolador, encontramos que es nuestro Maestro, que es el Espíritu Eterno, el Espíritu Santo, el Espíritu del Altísimo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Gracia, el Espíritu de Jehová, Espíritu de Sabiduría, Espíritu de Inteligencia, la voz de Dios. Nosotros vemos diferentes nombres o títulos que se le dan al Espíritu Santo, pero hay uno en especial que ha llamado mucho mi atención y es el Espíritu de Adopción. Y hoy quiero hablarte mucho sobre este tipo o este nombre que se le da al Espíritu Santo, del Espíritu de Adopción. También me encontré con que el Espíritu Santo tiene un oficio, hace una obra, es nuestro ayudador, nuestro intercesor, nos ayuda en nuestras oraciones. Así que hoy vamos a estar hablando sobre ese Espíritu Santo. Y como primer punto, vamos a estar tocando 3 puntos muy importantes hoy. Y el primero es que el Espíritu Santo habita en el creyente. Nosotros encontramos en 1 Corintios 3:6, 6:19, en 2 de Timoteo 1:14, que dice que somos templo del Espíritu Santo. En el creyente habita el Espíritu Santo por una promesa que fue dada por Jesús, una promesa donde se iba a derramar el Espíritu Santo. En la Biblia encontramos en Joel 2:28 que dice que hay un derramamiento del Espíritu Santo sobre niños, sobre jóvenes y sobre ancianos. Esto quiere decir que el Espíritu Santo es para todos los creyentes. Todos tenemos acceso a esa promesa y de recibir el Espíritu Santo. Así que para que interactuemos un poco, coloca por ahí en tus comentarios, tengo al Espíritu Santo, yo ya sé sobre el Espíritu Santo, ya lo recibí ese derramamiento, como vimos el domingo, la pastora Mori
predicó sobre diversas manifestaciones del Espíritu Santo y sí, en ocasiones toca mucho nuestro cuerpo, nuestras emociones, pero hoy vamos a ir más allá de eso, de una manifestación física únicamente a una vida en el Espíritu. Entonces, la Biblia, como segundo punto, nos habla que tenemos diferentes manifestaciones. El Espíritu Santo se manifiesta en mi vida y en Gálatas 5:22 y en Efesios 5:9 nos habla de los frutos. Mi esposo estuvo por aquí el martes pasado conversando y habló sobre algunos de esos frutos, ¿verdad? El gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, que son frutos del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo tengo al Espíritu Santo dentro de mí, cuando como creyente he recibido y habita el Espíritu Santo dentro de nosotros, entonces se manifiesta por medio de los dones, por medio de los frutos y por medio de la forma en la que vivimos. Como cristianos, nosotros debemos de manifestar al Espíritu Santo por nuestra manera de vivir. Si nosotros vivimos conforme a la palabra, si nosotros vivimos por fe, si nosotros vivimos fundamentados en la palabra, se estaría manifestando el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. Entonces, punto 1, el Espíritu Santo habita en el creyente. Si tú eres creyente, si tú has creído en Jesús, aceptaste a Jesús en tu corazón, entonces debes de estar seguro que en tu crecimiento espiritual luego viene el Espíritu Santo sobre tu vida. Si tú estás viendo este video y tú dices, yo no he recibido a Jesús, yo no me considero un creyente, quiero hacer un paréntesis y una pausa y decirte que Jesús te ama, que Jesús murió por ti, que Él limpia tu vida, limpia cualquier pecado, te deja blanco como la nieve y Él te ama y tiene una vida eterna para ti. Si tú crees en Él, si tú le confiesas con tu boca, crees en tu corazón que Él te salvó y que Él murió por ti, entonces tu nombre será escrito en ese libro de la vida y serás salvo. Así que tú puedes hacerte un creyente con una oración y empezar esta nueva vida en el Espíritu, esta nueva vida en la fe y nacer de nuevo. Cuando nosotros nacemos de nuevo es porque cambiamos del estado original, natural, humano, carnal y pasamos a una vida en el Espíritu, una vida guiada por el Espíritu Santo y consagrada a Jesús, a nuestro Padre. La Biblia lo establece en 2 de Pedro 2:9, donde dice que nosotros pasamos de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, hoy quiero hacer ese paréntesis y decirte que tú puedes pasar del estado de las tinieblas a la luz admirable. Y cuando sucede eso, es algo maravilloso que pasa en nuestra vida. Y entonces empezamos un caminar donde nos debemos de despojar de esa vieja manera de vivir en la carne, de vivir con la mentalidad humana y empezar a vivir en el Espíritu y en la mentalidad de Cristo y en nuestra nueva vida. Pasar de las tinieblas a la luz parece ser algo fácil y sencillo, pero nosotros debemos de cambiar muchas cosas en nuestra vida. Entonces, y ahí es donde quiero yo hacer un énfasis en esta noche, necesitamos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que a nosotros nos va a ayudar a vivir en esa nueva vida, en esa vida como hijos de luz, en esa vida como cristianos, como seres espirituales y gobernados por el Espíritu Santo. Entonces, ahí viene nuestro tercer punto. En Romanos 8:5, voy a leer Romanos 8 desde el verso 5. En realidad, Romanos 8, les quiero contar, es mi capítulo favorito de la Biblia, pero hoy vamos a tomar solo una parte de él, ¿sí? No olviden colocar sus comentarios, por ahí no he visto muchos comentarios ni de dónde están conectados. Pero dice,
Romanos 8:5. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida, a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, Él mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Amén. Leí bastantes versos, ¿verdad? Y vamos a tratar de desglosar un poco y formar como una secuencia de este pasaje y de lo que nos está enseñando. En primer lugar, nos habla de esa mentalidad. Quiero preguntarte, ¿tú en qué piensas durante tu día? Todos tenemos algo en lo que pensamos. Pensamos las mujeres, pensamos en los quehaceres de la casa, en la comida, en el trabajo que nosotros efectuamos, en los hijos, en el esposo. Nuestra mente muchas veces está ocupada y pensando en los quehaceres que nosotros tenemos. ¿Cuál es tu mentalidad respecto a las situaciones de nuestra vida común, por ejemplo, o de las situaciones que pasan y que la sociedad está admitiendo como buenas, por ejemplo? ¿Qué mentalidad nosotros tenemos ante nuestra vida, ante las situaciones que pasan en nuestra vida? Ese es el primer punto. Aquí la palabra nos dice a nosotros que no debemos de vivir conforme a la naturaleza, no debemos de vivir conforme a este mundo, no debemos de pensar como se piensa en este mundo o nuestra naturaleza humana. Entonces debemos de cambiar nuestra mentalidad y empezar a pensar, como lo dice la palabra, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo digno. En eso debemos de pensar, en eso debemos nosotros de meditar. ¿Qué mentalidad tengo? Tengo una mentalidad que piensa en el pecado, que piensa en los placeres que nos da este mundo. Tengo una mentalidad enfocada en esas cosas que a mí me gustan, en la carne, en una vida carnal. Pensemos qué mentalidad tenemos. Y ese es el primer punto que nos habla aquí. Debemos de pensar y ser capaz de someternos a Dios. Debemos de empezar a vivir como a Dios le agrada. Y eso es viviendo en el Espíritu, teniendo una mentalidad conforme al Espíritu. Y esa mentalidad nosotros solo la vamos a poder obtener conforme nosotros leamos la palabra y conozcamos a nuestro Padre. Entre más nosotros leamos la palabra y le conozcamos a Él, entonces nuestra mentalidad
va a ir transformándose a una mentalidad de reino, a una mentalidad en el espíritu. Manifestaciones de que nosotros tenemos al espíritu, dice que si nosotros tenemos la mentalidad que proviene del espíritu, es vida y paz. Los cristianos nos debemos de caracterizar, y las personas que viven en el espíritu se deben de caracterizar por tener una vida en paz, no llena de pleitos. Entre nosotros se debe de conocer el amor. Nosotros debemos de ser pacíficos y buscar la paz para con todos. Entonces es muy importante, si nuestra mentalidad proviene del espíritu, va a generar vida, va a generar paz. Y lo más característico, amor, ¿verdad? Nosotros entonces debemos de empezar a pensar en el espíritu y tener esa mentalidad, ser transformados por nuestro Padre. Luego, a mí me llamó mucho la atención y quisiera saber eso. Fíjense que no veo tantos comentarios por aquí. Me llamó mucho la atención y dice el verso que debemos de quitar malos hábitos del cuerpo. ¿Cuáles son los malos hábitos de nuestro cuerpo? Y allí podemos nosotros hablar de cosas muy cotidianas, como por ejemplo tener una mala alimentación, no hacer ejercicio, o tener un hábito pecaminoso recurrente. Podemos nosotros estar constantemente cayendo en el mismo pecado porque ya es parte de nuestro hábito, de nuestra forma de vivir. Entonces, ¿qué hábitos tienes tú que son hábitos de tu cuerpo? De vivir en la naturaleza humana, de vivir en esa naturaleza que no está siendo sometida al espíritu. Entonces, nosotros debemos de cambiar nuestra manera de vivir, debemos de cambiar empezando por nuestra mentalidad, luego que se vean esos frutos de amor, de paz, de vida, y empezar a tener cambios. Quiero que tú pienses por un momento qué cambios necesitas hacer para quitar esos malos hábitos del cuerpo. Esos malos hábitos del cuerpo, también la Biblia nos dice que ni siquiera se debería de hablar entre nosotros todo lo que tiene que ver con la inmoralidad sexual, con hábitos y pecados que nosotros ya deberíamos de haber quitado, como son las iras, las contiendas, los chismes, pero a veces todavía nosotros venimos cargando un ropaje viejo, esa vida que es la vida fuera de Cristo, cuando vivíamos en la carne, cuando vivíamos en la humanidad. Ahora debemos de vivir en el espíritu, ser transformados en nuestra mente, que se empiece a ver ese fruto de que el Espíritu Santo habita en nosotros, y entonces ir cambiando y quitando los malos hábitos de nuestro cuerpo. Otro mal hábito, por ejemplo, podría ser malas expresiones, hablar incorrectamente. Entonces debemos nosotros de meditar en realidad cuáles son esos malos hábitos que yo debo quitar. Y luego nos habla también que nosotros debemos de ser guiados por el Espíritu. Estoy en el verso 13, dice: por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo. Verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ahí llegamos a ese Espíritu Santo de adopción, ese espíritu de adopción. Ministerios Rey de Reyes se caracteriza porque conocemos al Padre. Amén. A ver, ¿quiénes me ponen por ahí una manita y un sí? Nosotros conocemos al Padre. Y eso solo lo puedes lograr por medio del Espíritu Santo, por este espíritu de adopción que a ti te dice: soy hijo de Dios. Entonces, en el verso 14 nos dice que por el Espíritu de Dios somos hijos de Dios. Nosotros no recibimos un espíritu que nos esclavice, que nos
haga tener temor, sino que un espíritu que nos adopta como hijos y que nos hace clamar, Abba, Padre. Di conmigo en tu casa, Abba, Padre. Dilo otra vez, Abba, Padre. Somos hijos. Ministerios Rey de Reyes se caracteriza por esa palabra y nuestra visión dice que debemos de dar a conocer a otros a nuestro Padre, porque nosotros hemos llegado a ese conocimiento. Pero ese conocimiento es fruto del Espíritu Santo que habita en nosotros y que nosotros dejamos que transforme nuestra mente. Empezamos a hacer cambios en nuestra vida y a quitar esos malos hábitos de nuestro cuerpo. Nos guía y entonces nos encontramos con ese maravilloso regalo que Jesús nos dio de ser adoptados. Al ser adoptados somos hijos de Dios, pero llamar a Abba Padre lo hacemos por el Espíritu Santo. Hay otra versión, yo me acordé del apóstol cuando estaba leyendo esto y preparándome en la tarde para este momento, porque él a veces nos ponía a leer diferentes versiones y yo siempre escogía la palabra de Dios para todos y me decía la parvularia. Y en la parvularia me llamó mucho la atención que decía, en lugar de decir Abba Padre, decía querido Padre. Y me encantó, aunque sea la parvularia que decía mi apóstol, me encantó decir querido Padre. Nosotros podemos llamarle querido Padre, podemos decirle Abba Padre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que a nosotros nos asegura dentro de nosotros que somos sus hijos. Y ese es un regalo maravilloso que nos da el Espíritu Santo. Yo te invito a que en este tiempo tú conozcas a esa persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, y que si aún tú no ha llegado ese rema, no ha llegado esto que viene desde dentro de ti, de tu espíritu, para clamar Abba Padre, y todavía no conoces a Dios como Padre, que tú por un momento digas, Espíritu Santo, quiero que vengas a mí, quiero que me llenes y quiero que me lleves a esa revelación de que mi espíritu soy hija, ¿verdad? Soy hijo de Dios. Y entonces, por medio del Espíritu Santo, nosotros podemos recibir eso tan maravilloso de ser hijos. Y no solo saberlo, porque a veces nosotros lo hemos escuchado, a veces hasta lo hemos leído en la Biblia, pero algo pasa en esa conexión entre lo que sé, lo que siento, y no lo vivimos así. Entonces, quiero hoy invitarte que tú empieces a vivir en esa vida del Espíritu. Y esa vida del Espíritu te da a ti el ser hijo de Dios y que tú sabes que eres hijo de Dios y lo tienes completamente seguro. Y luego el verso nos dice, el 17, para terminar, nos dice, y si somos hijos, somos herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, hay bendiciones para nosotros, hay una promesa eterna para nosotros. Y eso nosotros tenemos acceso por medio del Espíritu Santo. Entonces, hoy vamos recapitulando para casi ya ir terminando, que tenemos que vivir una vida en el Espíritu. Y esa vida en el Espíritu viene cuando tú recibes al Espíritu Santo y Él empieza a habitar en tu corazón, empieza a habitar en tu ser y empiezas a generar frutos, dones y diferente forma de vivir. Y la forma de vivir cambia, ¿sí? No podemos ser los mismos cuando conocimos a Jesús y ahora. Tenemos que haber cambiado, haber crecido, porque la Biblia nos habla que vamos en estaturas, en glorias. Entonces debemos de ir creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Tienes que tener un proceso de transformación y de cambio. Y para eso está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está para transformar esa mentalidad, para darnos
ese amor, esa paz, esa vida, quitarnos esos malos hábitos. Si tú estás lidiando tal vez con alguna adicción, si estás lidiando con un problema emocional constante, el Espíritu Santo está para eso, está para ayudarnos, está para ser ese maestro, para consolarnos, está para interceder, para ayudarnos a orar por esas cosas que nosotros estamos luchando y tratando de crecer, ¿verdad? Y solo lo podemos hacer por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Toda esta transformación, para que venga a nosotros esa revelación y podamos llamar Abba, Padre, y podamos saber y tener nosotros esa seguridad de que somos hijos de Dios. No porque alguien me lo dijo, no porque en Rey de Reyes todos dicen Padre, entonces yo empiezo a decir Padre. Recuerdo cuando recién llegué yo a Ministerios Rey de Reyes y pude hablar con el apóstol sobre esto de el Padre. Él me hizo notar y me dijo, ¿tú cómo hablas de Dios? Él es el Padre, pero se te tiene que revelar, me dijo. No vayas a empezar a hablar Padre, Padre, porque todos hablamos de Padre, sino que se te sea revelado. Y te cuento esto porque probablemente tú a veces adoptamos un léxico y empezamos a decir Padre y Padre, pero no, debes de vivirlo, debes en realidad de que como fruto del Espíritu que habita en nosotros, de ese Espíritu Santo, tú le conozcas y tengas esa plena seguridad de llamarle querido Padre, de decirle Padre. Y ahí no termina, tenemos una herencia, tenemos esa herencia y esa coherencia que tenemos con Cristo, amén. Así que te repito la pregunta del inicio y quiero que seas muy sincero con lo que nosotros hemos hablado el día de hoy. ¿Tengo una vida en el Espíritu? ¿Mi mentalidad todavía es mentalidad de carne, mentalidad humana, o ya tengo mentalidad de la palabra, mentalidad del Espíritu, la mentalidad de Cristo? ¿Cómo vivo? ¿Vivo en paz? ¿O me estoy peleando con los vecinos, con mi jefe, con mi compañero de trabajo, con mi amigo, etcétera? ¿Cómo estoy con mis hábitos? ¿Cómo están los hábitos de mi cuerpo? ¿Todavía hay hábitos que debo de quitar? Y conozco a Dios como Padre. Tengo esa plena seguridad de llamarle Abba Padre porque mi espíritu está seguro y lo sabe por medio de ese Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. Entonces, no debemos de vivir una vida emocionalista, una vida de, llegué a la iglesia y el Espíritu Santo me tocó y se quedó con una experiencia emocional con el Espíritu Santo. Entonces, la invitación es para que no seamos emocionalistas, que no seamos religiosos, que no seamos de una expresión emocional de domingo o de martes durante la transmisión, sino que seamos personas que viven en el Espíritu, que viven en el Espíritu y que tienen esas manifestaciones del Espíritu Santo en su vida, manifestaciones que son frutos, que son dones, que son formas de vivir, que son convicción de llamar a Dios Padre. Esa es la invitación que hoy hay para ti, una invitación a que tú seas llenado del Espíritu Santo y que Él habite en tu corazón. ¿Para qué? Para que se pueda ver, para que sea manifestado. Más adelante, justo dice que toda la creación aguarda para la manifestación de los hijos de Dios, pero esa manifestación es de hijos de Dios que viven una vida en el Espíritu. Eso es lo que está esperando toda la creación. Espera de que nosotros podamos manifestarnos, pero como esos seres o esos hijos que están siendo guiados y tienen una vida en el Espíritu. Y ese es el reto para ti hoy, y eso es lo que hoy te queremos dejar, que tú puedas tener una vida en el Espíritu. Amén. Así que ahora vamos a hacer una pequeña oración
Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias porque tú nos has dado al Espíritu Santo. Gracias por esa promesa, Señor, de que ese derramamiento viene sobre niños, sobre jóvenes y sobre ancianos. Hoy te pedimos, Señor, que nosotros seamos uno a Cristo, que seamos tu templo y que tú habites en nosotros, Espíritu Santo. Espíritu Santo, hoy te pedimos que te manifiestes en nuestra vida, que nos cambies, que nos transformes, que nos hagas vivir una vida en el Espíritu. Hoy nos disponemos para que tú cambies toda mentalidad, para que tú vengas y nos des esa fuerza, ese dominio propio que necesitamos para quitar cualquier mal hábito de nuestro cuerpo y esas cosas que a ti no te agradan, Señor. Hoy, Espíritu Santo, te pedimos que tú intervengas en nosotros. Te damos a ti el control y te pedimos que tú nos ayudes y que vengas para que nosotros podamos decir, Abba Padre, que vengas a esa convicción dentro de nosotros de que somos hijos de Dios. Gracias, gracias, porque podemos decir, Abba Padre, querido Dios, te amamos, te damos gracias. Amén, amén. Gloria a nuestro Padre. Te recuerdo que nos estamos viendo de manera presencial los domingos a las 8:30 de la mañana, Ministerios Rey de Reyes con todos los protocolos de bioseguridad. Recuerda nuestras transmisiones del día martes a las 9 de la noche y por ahí unas transmisiones súper especiales los días viernes. Ya vas a recibir más información, así que no te lo vayas a perder. Esperamos verte pronto, te amamos y enviamos un caluroso saludo, un abrazo a todos nuestros hermanos en otras partes del mundo y los que están conectados aquí en Guatemala. Así que gloria al Padre, bendiciones y nos vemos.